Dice, o se le atribuye esta frase a Winston Churchill. Dice: el optimista ve la oportunidad en cada calamidad, mientras que el pesimista ve la calamidad en toda oportunidad. Una investigación que se hizo en Nueva York con 839 personas concluyó que los optimistas viven un 19% más que los pesimistas. O sea que si queremos vivir más tiempo debemos ser optimistas. ¿Ustedes se consideran optimistas o pesimistas? ¿De cuál lado están? ¿Del lado de los que piensan en positivo o del lado de los que piensan en negativo? Ser optimista tiene muchos beneficios. Estimula el pensamiento flexible, o sea que nos permite tener unas nuevas alternativas ante los conflictos. Nos ayuda a anticiparnos a la realidad, o sea, a prepararnos, a prever. Mejora nuestra salud física y mental. Aumenta nuestra expectativa de vida, como lo acabamos de ver en la investigación. Mejora nuestra capacidad de comunicación, porque cuando estamos amargados nos comunicamos peor, pero cuando estamos optimistas y vemos las cosas de otra manera nos sentimos felices y nos comunicamos mejor. Cuando somos optimistas adquirimos una mayor resistencia al estrés, o sea que manejamos mejor los niveles de estrés. Mejoramos nuestra autoestima y nuestras posibilidades de éxito. Cuando leemos todo esto decimos: necesito ser optimista como persona. Cuando enfrento la realidad, las crisis, los momentos duros en la vida, necesito ser optimista. Pero ¿cómo somos optimistas? ¿Será el optimismo algo fácil de adquirir? Cuando nosotros buscamos en internet temas de optimismo encontramos una gran cantidad de cosas. Y cuando encontramos esa cantidad de cosas nos damos cuenta de que el optimismo que se nos vende es bien barato, es bien fácil. Simplemente te dicen: ten un pensamiento positivo, piensa que todo va a salir bien. Si tú lo deseas realmente y lo piensas con todas tus fuerzas, eso va a venir a ti. Y hasta llegamos a decir: el universo va a conspirar a tu favor para que obtengas algo. Cuando piensas en positivo, las cosas se te van a dar. Y cuando nos vamos en esa línea, nos damos cuenta que el optimismo que se nos vende es barato, es falso, es un arma de doble filo, porque nos hace empezar a creer en los ideales más que en la realidad. Nos hace desenfocarnos de la realidad que está pasando y nos hace creer que si tan solo vemos en lo que deseamos ver, lo vamos a obtener, sin importar cómo esté nuestra vida en el presente. Pero no es que ser optimista está mal, al contrario, ser optimista está bien. Pero el optimismo que se nos vende regularmente no es un optimismo verdadero, no es sostenible. Yo creo que el optimismo real, el que debemos aprender, es uno que tiene una base muy sólida, uno que no nos hace mirar solo lo que queremos que pase, sino lo que está pasando, y nos enseña que en medio de lo que está pasando podemos ser optimistas. ¿Cómo es ese optimismo entonces? ¿Cómo hacemos para enfrentar una vida como la que estamos? En este momento en el que estamos grabando esta información, en el que estamos acá reunidos en este domingo, el país vive una crisis. La gente está empezando a cansarse de lo que está pasando a nivel político. A nivel social estamos cansados del abuso, del despilfarro, de los privilegios para tanta gente. Y la gente está cansada de que la economía no avance y de que los que más tienen se sigan aprovechando de los que menos tienen. ¿Cómo mantenemos el optimismo en esta circunstancia? ¿Cómo manteníamos o cómo mantuvimos el optimismo cuando estábamos en pandemia y no se podían hacer tantas cosas? El optimismo verdadero, el que quiero compartirles hoy, no es barato, no es simple, no es falso, es real. Y se los comparto iniciando con un texto bíblico. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice: no se inquieten por nada,
Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El optimismo, o la base de un buen optimismo, de un optimismo sano, durable y efectivo, está en la gratitud, en aprender a ser agradecidos. Dice este pasaje de Filipenses que la oración, la gratitud y la paz están relacionadas. Nuestra condición humana alrededor nos invita a tener paz, a buscar paz. Pero ¿cómo hallamos paz? Siendo agradecidos. ¿Y cómo somos agradecidos? ¿Por qué combina la oración con la gratitud? La paz que nosotros buscamos no es una paz que el ser humano puede obtener. Al integrar el elemento de la oración, nos damos cuenta de que para ser optimistas tenemos que dejar de pensar que somos nosotros la fuente y la esencia de las cosas, y que hay alguien más, que es nuestro Dios, quien realmente pone en nosotros la capacidad de ser agradecidos y de ser optimistas. Cuando nosotros leemos sobre el optimismo en el mundo, nos queda la idea de que todo depende de nosotros. Es nuestra capacidad. Soy yo el que tiene que ser optimista, es mi actitud lo que tiene que cambiar. Soy yo con mi energía, con mi capacidad de pensamiento, el que tiene que esforzarse por ser optimista. Y hacemos que todo dependa de nosotros. Pero la Biblia nos enseña que si queremos ser optimistas, tenemos primero que ser agradecidos, y que ese ser agradecidos tiene que ver más con Dios que con nosotros. Es primero lo que Dios hace en mí que lo que yo puedo hacer. Dios es el centro de nuestro optimismo y de la gratitud. Una mañana de estas me dispuse a hacer desayuno para la familia. Me desperté, fui a la cocina, y la regla en mi casa para mí es: lo primero que se hace al despertarse es hacer café. Así que yo fui a hacer café, y cuando busqué qué iba a hacer de desayuno, me encontré que había pan. Y mi primer pensamiento fue: solo hay pan. Sí, no así como solo hay pan, sino solo hay pan. Algo así como: qué pereza, solo hay pan para desayunar. Y como había estado trabajando en el mensaje de hoy y en toda la serie últimamente, cruzó otro pensamiento en ese momento. Podríamos decirle tal vez que fue el Espíritu Santo, o fue la palabra de Dios en mí resonando, y póngale el nombre que quiera, pero lo que yo tuve como un segundo pensamiento fue: debería dar gracias porque tengo pan. Incluso debería dar gracias si solo tengo café. Sería suficiente. Pero si solo tengo pan, y a lo mejor no es el pan de hoy, es el pan de ayer, que está un poquito durito, pero lo puedo calentar y ya sabe un poquito mejor, busco alguna manera de comérmelo. Pero si solo tengo pan, debería estar agradecido. No debería quejarme porque tengo pan. Debería agradecer porque tengo pan. Y dije: yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que ser agradecido. Me encontré un pasaje en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Si usted tiene su Biblia, puede buscarlo. Hebreos 13:15 dice así: así que ofrezcan continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre. Voy a leerlo otra vez, por si se nos escapó algún detalle. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No sé si a usted le llama la atención como a mí que la palabra alabanza está junto a la palabra sacrificio. Porque cuando uno piensa en alabanza, piensa en algo de júbilo, de fiesta, de celebración. Uno dice: vamos a alabar a Dios, y se imagina cantándole a Dios algo.
y dice, ay, vamos a alabar a Dios, estoy alegre, estoy contento por lo que Dios ha hecho, le voy a dar gracias a Dios por mi vida. Uno alaba a Dios porque se siente agradecido, porque se siente feliz. Pero cuando pensamos en el concepto de sacrificio, el sacrificio tiene una connotación de renuncia, de entrega, o sea, de entregar algo, incluso hasta de muerte. Se sacrificaba un animal, por ejemplo, las personas sacrificaban personas, aquellas civilizaciones o culturas antiguas, a lo mejor todavía presentes. Entonces, ¿cómo combinamos el hecho de sacrificio de alabanza? Si la alabanza está relacionada con la gratitud, ¿por qué hay un sacrificio? ¿Qué quiso decir el escritor de Hebreos cuando dijo que tenemos que ofrecer continuamente sacrificio de alabanza? Vamos a tratar de entender esto, porque a lo mejor si entendemos esto, entendemos cómo ser agradecidos para poder mantener el optimismo en un mundo tan difícil. En primer lugar, este libro está dirigido a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Era un pueblo, o es un pueblo, pero en aquel momento este pueblo era el pueblo que conocía la tradición, que conocía la ley, porque se sentían incluso los protectores de la ley de Dios. Eran el pueblo escogido. Y cuando este pueblo vivía su vida de religión y su vida social, ellos sabían que tenían una serie de rituales y de sacrificios que presentar. Por eso cuando leemos en el Antiguo Testamento vemos una gran cantidad de rituales de sacrificios. Se hacían sacrificios para muchas cosas. Entonces cuando los hebreos reciben esta carta, cuando los hebreos reciben esta nota, esta carta, y se les dice sacrificio, ellos están entendiendo lo que significa. Para nosotros de pronto no es tan común porque nosotros no sacrificamos animales, no hacemos rituales de sacrificios. Pero ellos entienden que hay un tema de sacrificio y se remontan probablemente a la ley. Hay sacrificio de alabanza porque dentro de las leyes estipuladas para el pueblo no solo se presentaban sacrificios cuando había pecado. Sí, cuando el pueblo había pecado, tenía que presentar un animal, sacrificarlo como una forma de expiar su pecado, de decir, me arrepiento de mi pecado, alguien tiene que morir por eso, y moría un animal en lugar de mi persona, se entregaba delante de Dios un sacrificio. Pero no solo habían sacrificios por pecado, también habían sacrificios de alabanza. Cuando una familia, una persona estaba muy agradecida con Dios por algo que había pasado, también llevaban un animal y lo sacrificaban y ponían su mano sobre el animal mientras lo degollaban y entonces decía, yo estoy agradecido con Dios por lo que han hecho. Y entonces el animal se cortaba, se colocaba todo en el altar y había una parte especial que la familia tenía para entregarla y para comerla en familia y celebrar juntos aquel momento. Entonces no solo se hacían sacrificios por el pecado, también se hacían sacrificios de gratitud y de alabanza. Quiere decir que el pueblo que está recibiendo esta carta está entendiendo que hay sacrificios de gratitud. El sacrificio de gratitud le hacía sentir a la persona que entregaba aquel animal que igual había una muerte. Esa muerte significaba que yo como ser humano no merecía nada, pero Dios me bendijo con esto y estoy tan agradecido que aunque yo debería morir, tengo vida y además de tener vida recibo el favor de Dios en algo. A ese nivel llevamos la gratitud. Y vea cómo se va respondiendo nuestra pregunta de por qué la gratitud es tan importante para ser optimistas. Lo otro que vemos en este texto bíblico es que el escritor le está diciendo que estos sacrificios que se deben ofrecer continuamente son por medio de Jesucristo.
porque le está recordando a los hebreos que ya no es necesario sacrificar animales, porque ya hay una persona que se sacrificó por todos los demás, y que ya ellos no tienen que presentar sacrificio de alabanza llevando un animal, porque ya ahora hay un sacrificio que se hizo una sola vez, y que Jesucristo fue ese sacrificio. Está reafirmando que hay un nuevo pacto, y que ahora ya no vivimos como lo determinaba la ley en cuanto al tema de sacrificio, sino que había un solo sacrificio, que había sido Jesús, que había sido entregado. Cuando los hebreos pensaban en sacrificio, también se acordaban aquellas palabras de los profetas, que les decían a ellos que Dios no estaba agradado con sus sacrificios, porque a Dios no le importaba que trajeras un animal como el mero ritual de hacer el sacrificio, sino que entregaras algo de tu corazón. Y Dios, ustedes pueden leer en los profetas, Dios lo dijo muchas veces: yo no quiero más sacrificio, yo lo que quiero es su corazón entregado. ¿Para qué me traen un animal y lo sacrifican si su corazón está lejos de mí? Pueden venir a traer un sacrificio de gratitud y alabanza, porque esa es la ley, porque eso es lo que se estipula, porque eso es lo que se espera que se haga. Pero si no tienes el corazón, si no vienes con una actitud correcta, ¿para qué lo haces? Y pensaba yo en cuántas veces hacemos esto, como por ejemplo cuando oramos por la comida. Yo no sé si usted mantiene esta tradición de orar por los alimentos. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces estamos realmente conscientes de lo que estamos orando? ¿Y cuántas veces es el mero ritual? Señor, gracias por esta comida, pero tengo tanta hambre que lo que necesito es terminar de orar rápido para comérmela. Y realmente no estoy agradecido, no estoy pensando que Dios me suplió ese plato que tengo ahí, sino estoy pensando que simplemente es el ritual. Yo soy cristiano, debería orar, pero no tengo mi corazón ahí. Y si usted va enlazando todos estos elementos, se va dando cuenta qué es lo que seguramente está diciendo el escritor de Hebreos y cómo eso nos atañe a nosotros. ¿Cuántas cosas hacemos para Dios donde no tenemos el corazón? ¿Cuántas veces cantamos canciones bonitas en gratitud a Él, pero nuestro corazón no está ahí? No sabemos ni lo que estamos diciendo. No estamos conscientes de que Dios está presente y nos está escuchando. Solamente tenemos la costumbre de hacerlo juntos. Y Dios dice: yo no quiero sacrificios, yo quiero que el corazón sea el que se sacrifique. Entonces los hebreos están entendiendo que hay un sacrificio de alabanza como lo había en la ley, pero ahora están en el nuevo pacto. Hay un solo sacrificio que lo hizo Jesús. No significa que ya no hay sacrificio, sí hay un sacrificio, pero es Jesucristo. Pero además no se trata solamente de practicar un ritual, no se trata solamente de decir gracias Dios por la vida, se trata de poner el corazón en eso y de saber que realmente estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho conmigo. El texto que estamos leyendo finaliza diciendo: el fruto de labios que confiesan su nombre. Y si analizamos ese pequeño fragmento, hablamos de un fruto de labios. El fruto es lo que vemos al final. La semilla es lo que no vemos, que fue sembrada, que murió y que produjo algo. Quiere decir que cuando nosotros damos gracias, cuando nosotros alabamos a Dios, no debemos hacerlo porque es lo común y lo tradicional, o porque son las palabras cristianas que debemos usar, sino porque ha habido una semilla sembrada en nuestro corazón que está produciendo un fruto. Y como dice aquel pasaje, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale de nuestros labios? ¿Cuáles son nuestros primeros pensamientos? ¿Cómo nos expresamos delante de Dios? ¿Realmente estamos conscientes? ¿Realmente brota de nosotros gratitud? ¿O nunca se ha sembrado esa semilla en nuestro corazón? Porque si no, no vamos a agradecer honestamente. Vamos a hablar de la boca para afuera. Eso es muy fácil. Todos nos podemos inventar un buen discurso y darlo. Pero Dios no se come el discurso. Dios conoce lo que hay adentro. ¿Realmente estás agradecido con Dios? ¿Realmente cuando levantas tus manos quieres darle gloria a Dios?
Realmente cuando ves que hay pan en tu mesa, ¿te sientes agradecido porque por lo menos tienes pan? Porque necesitamos retomar la gratitud. La gratitud me hace entender a mí que no soy yo el que puede dar gracias porque yo me siento empoderado de la vida. Yo doy gracias porque entiendo que no merezco nada, pero que alguien se entregó para que yo pudiera tener algo. Entonces entiendo que estoy agradecido. Cuando yo creo que algo es un privilegio, nunca voy a agradecer. Pero cuando yo siento que no me lo merezco, que lo tengo porque se me dio, aunque yo no hice nada para obtenerlo, yo voy a agradecer. Entonces tenemos que retomar esta idea de venir a Jesús, recordar que si estamos vivos, que si estamos aquí, que si tenemos fuerza, que si tenemos inteligencia, que si tenemos capacidad, que si tenemos trabajo, que si podemos producir recursos, no se trata de nosotros. Se trata de Él. Y como Él ha hecho algo en nosotros, yo puedo venir y decir, gracias Dios por lo que tú me has dado. Gracias Dios porque a pesar de estar viendo las crisis alrededor, todavía estoy de pie. Nos enfermamos de COVID. Gracias Dios porque sigo con vida. ¿Cuánta gente no está hoy? ¿Cuántas personas no están? Estaba escuchando una canción un día de estos y dije, wow, esta persona se fue en tiempo de COVID. Perdió su vida por COVID. Nos quedan sus canciones y su legado, pero ya no está. Otras personas no tienen para comer. Y a lo mejor tú tenías café y pan en la casa. Debemos estar agradecidos. Hay personas que a lo mejor están perdiendo su vivienda y no saben qué van a hacer. Y quizás tú tienes un techo. Eso no es ser simplista o acostumbrarse a lo bajo o a lo mínimo. No. Eso es entender que no merezco ni eso. Pero Dios me lo dio. Dios me permite tenerlo hoy. Si no lo tengo, como no es un privilegio que yo merezco, no me enojo, no me quejo. Me mantengo optimista. Mi actitud sigue siendo la correcta. Sigo adorando. Hemos estado hablando de la Ruta 27. Ruta 27 es lo que hemos ilustrado como una vía que nos lleva a la paz, que nos ayuda a enfrentar las crisis de la vida, porque estamos expuestos a los conflictos, a todo lo que vemos que está pasando, y tenemos que aprender a detenernos y tener paz. La paz compensa todo este ajetreo del mundo. Si no sabemos hallar la paz, nos vamos a estresar, nos vamos a llenar de ansiedad, nos vamos a llenar de depresiones y vamos a terminar enfermos. Hemos hecho esta serie para que nosotros aprendamos a encontrar la paz en medio del mundo ajetreado, pero también para que la compartamos con otros, porque tenemos amigos, familiares y personas que están enfrentando crisis, se están llenando de ansiedad, se están llenando de estrés, se están enfermando porque no saben hallar la paz. Y una de las claves importantes para hallar la paz es ser agradecidos. No es optimismo barato, es ser agradecidos, que nace de un corazón que entiende quiénes somos. Y yo quiero dejarle tres pequeños retos que pueden ayudarle a desarrollar un corazón agradecido. Aparte de todo lo que acabamos de entender de la gratitud, 3 ideas. Y agarro las ideas, tomo las ideas de este texto bíblico que a ustedes le va a llamar la atención, tal vez. Dice Lucas capítulo 24, versículo 28. Esta es la historia de Jesús. Murió en la cruz, resucitó y se quedó algunos días por ahí, visitando a sus amigos y a alguna gente, ¿no? Y en algún momento se encuentra a uno de sus discípulos que van caminando y hablando de todas las cosas que pasaron, y él se junta a esa conversación, se les acerca y va en el camino con ellos. Ellos no saben que es Jesús, no lo están reconociendo, simplemente vieron a un extraño que se acercó y conversó con ellos.
Y dice, cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo y Jesús desapareció. Pero me llama la atención que Jesús tenía una manera particular de sentarse a la mesa. Él partía el pan y daba gracias. Con qué pasión, con qué corazón lo hacía, que ya era algo distintivo en él, se le reconocía por esa forma. Y cuando estos discípulos lo escucharon hablar, decían que había como un fuego dentro de ellos cuando hablaban, pero no estaban entendiendo que era Jesús. Pero cuando lo vieron dar gracias, reconocieron que ese era Jesús. Yo creo que nuestra gratitud es contagiosa. Yo creo que nuestra gratitud enseña. Yo creo que nuestra gratitud corrige. Porque a veces nos encontramos en una sociedad llena de gente quejumbrosa, pesimista, que le reclama a todos todo. Se queja del gobierno, se queja de la iglesia, se queja de esto, se queja de lo otro. Todos nos molestamos por todo. Y le echamos la culpa a todos. Pero cuando nosotros somos agradecidos, es como dar una bofetada al pesimista, sin tener que ir contra de él. Simplemente decir, ¿sabes? Yo estoy agradecido porque tengo esto. Y eso genera un caos en medio del mundo pesimista. 3 consejos, 3 retos para esta semana, para que usted desarrolle un corazón optimista. Número 1, cuando usted se despierte cada mañana, lo primero que debe hacer es dar gracias. Pero no como eso, ay Señor, gracias, me levanto. No. La gratitud honesta, donde uno dice, estoy consciente de que me estoy despertando. Tengo vida hoy. Puedo respirar hoy. No soy yo el que lo logra. Es la gracia de Dios. Es el amor de Dios en mí. Cada mañana cuando te despiertes, da gracias. Haz el ejercicio repetidamente, pero de manera consciente, no como cliché, porque Dios no necesita sacrificios. Dios le dijo a su pueblo, ¿ustedes creen que yo tengo hambre? Y por eso les pido que me sacrifiquen un toro o un cabrito. Yo no tengo hambre, y si tuviera hambre, todos los animales son míos y me los puedo comer. Yo lo que quiero es el corazón. Entonces no es dar gracias por cumplir un ritual, es dar gracias porque estamos agradecidos. Número 2, próxima vez que te sientes a comer, da gracias por lo que tienes al frente. Pero reconócelo, no como tu voluntad, tu fuerza, tu capacidad, o como algo que te mereces, sino como un privilegio. Estamos desarrollando un trabajo con privados de libertad. Y esta semana ellos me decían que estamos como muy felices porque ayer tuvimos pollo asado y hoy tenemos sopa de lentejas. Y eso no se da todo el tiempo. Y uno dice, ¿cuántas cosas uno deja de valorar? Porque cree que, eso no es nada. Pero si empezamos a valorar esas pequeñas cosas como si no las mereciéramos, nuestra vida va a cambiar. Así que número 1, cuando despiertes, da gracias. Número 2, cuando vayas a comer, da gracias. Número 3, empieza a escribir tus motivos de gratitud. Cada día que puedas, lleva tu diario personal de gratitud y anota, ¿por qué estoy agradecido hoy? ¿Qué bueno hizo Dios en mi vida hoy? ¿Qué malo no me pasó hoy? Por lo cual debo estar agradecido. Porque a veces no sabemos qué decir como para dar gracias. Y recuerdo esto siempre. Cuando uno nace en el camino del Señor, uno piensa que uno no tiene un testimonio que contar.
Y escucha a la gente que dice: yo era alcohólico y Dios me sacó del alcoholismo. Y otra persona dice: yo robaba y ahora Dios me sacó de eso. Y yo andaba en esto y Dios me salvó. Y yo decía: yo no tengo nada que decir, porque yo, digo, no es que he sido un santo, pero nunca he hecho cosas tan graves, ¿no? Para decir que Dios me sacó de ahí, que yo siempre he estado del lado del Señor. Y un día pensaba, fui en el bus, llegué al trabajo, regresé a casa y no me pasó nada. Viajé en avión un día, llegué a un país, después lo tomé de nuevo, regresé a casa y no me pasó nada. Estoy bien, tengo paz. Eso es un motivo para dar gracias. Esa es la hora milagrosa de mi día, que me fue bien. Y cuando me fue mal, estoy con vida, estoy en pie y todavía puedo buscar una forma de responder a lo que está pasando. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos. Y a veces cuando escribimos lo que nos pasa o lo que no nos pasa, encontramos razones para dar gracias. Pero escríbalas para que venga el domingo a reunirse con su familia de la fe. Y tal como hacían aquellos hebreos, aquellos judíos que llevaban sacrificios de alabanza, que entregaban el sacrificio y tomaban la parte del animal que les correspondía y lo compartían con su familia y celebraban lo que Dios había hecho. Tenemos que retornar a dar gracias juntos por lo que Dios nos da. La gratitud es la base fundamental para que podamos tener un optimismo duradero y que podamos enfrentar las cosas en la vida que tanto nos están afectando. No es fácil vivir en este mundo, pero si somos agradecidos por lo que vivimos, en medio de lo que vivimos, a pesar de lo que vivimos, nuestra vida puede empezar a cambiar.